de que lo que se oye se debe practicar. Estábamos hablando acerca del servicio. Y aquí de la pereza. Y que son... acá la pereza. La pereza. Qué pereza, la pereza. Estamos hablando del servicio y aquí están hablando de la pereza. No practiquen la pereza. Practiquen el servicio. Amén. Mi esposa esta mañana estaba viendo un video que alguien envió. A los niños en los colegios los están llenando de derechos, sin exigirle ¿qué? Responsabilidades. Las responsabilidades y los deberes. El Señor en su palabra nos llena de una cantidad de derechos, pero muchas veces predicamos el lado del casero y se nos olvida predicar el lado B del casero. Tenemos derechos, pero tenemos ¿qué? Deberes. También se puede predicar y enfatizar mucho sobre la gracia, pero hay que equilibrar esa gracia con que usted tiene unos deberes que cumplir como cristiano. Dice que tome su ¿qué? Su cruz y siga. Y esa cruz se tiene que notar en su vida. Usted tiene que ser un hijo de Dios, porque ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y es necesario que los demás vean a Cristo brillando ¿dónde? En su vida. Usted no puede pasar incógnito en esta vida. Y Juan Diego nos decía, es muy fácil, el Señor un día le va a decir, hombre, ¿usted por qué defendió tanto la Biblia? No, es que eso es lo que el Señor busca, que defendamos como leones la sana doctrina, prediquemos esa sana doctrina. ¿Y cómo alcanzarán la salvación? Pues predicando ¿qué? Esa sana doctrina. Allá en el mundo tenemos escuelas continuas donde nos enseñan adulterio, fornicación, envidia, borracheras, disensiones, herejías, y dice hechicerías, y dice contrato. Esas cosas, los que las practican irán ¿a dónde? Al infierno. Pero aquí en la iglesia aprendemos, en la escuela dominical, cómo ser buenos cristianos y cómo vivir la vida cristiana. Dígale al que está al lado, es nuestra obligación. Amén. Ahora sí vamos a cantar el himno 635 en sus himnarios y aquí en el televisor. Es un himno que dice bienvenidos, y el que está al lado mientras lo va cantando dele la mano y dígale bienvenido. Amén. Pero ¿qué hay? También es una forma de decir bienvenido. Pero ¿qué hay? Nos volvemos otra vez, hermanos otra vez, bienvenidos. Contenta el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, Bienvenidos, bienvenidos. A volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido,
al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Pueden sentarse, hermanos. Y vamos a dar los anuncios esta mañana. Les pido un poco de silencio. Recuerde que tenemos los cultos regulares todos común y corriente. El Señor ha dotado de siervos este lugar para que mientras el pastor está pasando por su recuperación, las cosas sigan ¿qué? Iguales. Domingos 10 a.m. Podemos invitar al vecino, al hermano, al tío, a los amigos, ¿cierto? Amén. ¿El hermano va a invitar a los otros? Amén. Como 30 dijeron. ¿Cuántos van a invitar a los amigos? Amén. Amén. Ese comprometido. Bueno, voy a hacer un poquito un énfasis en algo. Recuerden que autoconfrontación es los viernes a las 7, los sábados a las 9 y a las 2. Pero puede pasar, está pasando algo, y es que muchas veces ustedes no ponen mucho cuidado con los anuncios y se pierden de los horarios. Y a autoconfrontación de las 7 hay un hermano que en los tres. Él es el que nos está sirviendo en esa parte mientras el pastor se recupera. Entonces hay veces que por falta de atención no estamos viniendo a tiempo, y él está poniendo de su tiempo. Él se sienta delante del computador y estamos perdiendo esa bendición. Entonces hago el énfasis para que los que están comprometidos con autoconfrontación, por favor, cumplidos con el tiempo, para que el hermano también decía, él prepara, saca el tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos de ser consecuentes con eso. Muchas gracias, hermano Ney. Amén. Recuerden que 4 y 5 a las ¿qué? A las 5 de la tarde. Los grupos 4 y 5. ¿Cuántos están en la FLET? Uno, otro y otro. Con la mano los contamos. Mi hermana, Juan Diego nos anima hoy a participar, porque usted se hace siervo para el servicio cuando estudia. Amén. Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a llamar al hermano Darío y al hermano Gildardo. Vamos a pedirle al hermano Gildardo que nos colabore en oración. Amado Dios, gracias por esta mañana, Señor, por permitirnos venir delante de ti. Ha llamado y nos presentamos, Padre, con gozo, con alegría, Señor. Como tú quieres que vivamos, Señor, en tu presencia, Padre precioso. Gracias por las personas que están en esta mañana, Señor. Y Señor, ten misericordia de los que no pudieron venir, guárdalos y protégelos donde quiera que vayan, que seas tú dirigiendo sus pasos, sus caminos, Padre, donde quiera que vayan a ir. Y seas tú tomando el control de esta reunión en esta mañana, Señor. Enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos, Padre, para decir tu palabra, Señor. Y Señor, te entregamos estas ofrendas, Señor, con gozo y con alegría, como tú lo pides la palabra, no con tristeza ni con tacañería, como dice tu palabra, Señor. Con amor y con gozo la traemos, Señor, para que tu palabra se proclame por el mundo entero. Y seas tú multiplicándola, Señor, y dando, Señor, sabiduría a los que la manejan, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, y te rogamos, Señor, que entres a nuestros corazones, Señor, y todas las personas nuevas que llegaron por primera vez, Señor, reciban con gozo tu palabra, Señor, y salgan alegres, Señor, con conocimiento, y para que puedan salir a predicar el Evangelio por todas partes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros recogemos ofrendas y recogemos diezmos para el mantenimiento ¿de qué? De la iglesia, y para enviar a otros siervos a otros lugares donde hay necesidad de la predicación de la palabra. El pastor Carlos ahorita nos enseñaba, hay un lugar que le llaman la ventana 1040, donde si estuviéramos reunidos ya nos habían matado a todos, porque en esos lugares no se puede predicar el Evangelio abiertamente. Entonces para nosotros es un gozo y es un deleite estar en un lugar y poder exaltar el nombre del Señor. Usted nació en Colombia, tiene la bendición de poder participar de un culto y recibir enseñanzas que llenan su vida de gozo y de paz. Queda en su corazón orar por ese lugar
para que Dios guarde los siervos y envíe siervos a ese lugar. Porque dice la Biblia, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren ¿qué? Enviados? Y la forma de enviarlos es a través de las ofrendas y de los diezmos. Cada silla, cada cosa que hay en este lugar es por su aporte. Y se necesita otro lugar, entonces Dios también tocará su corazón para que dé. Y Dios le da para que usted dé. Amén. Y que lo dé con gozo. Mire, le damos un porcentaje pequeño de lo que Él nos da. Pero es mejor el 90 con la bendición del Señor que el 100 sin la bendición del Señor. Amén. Amén, amén. Bueno. Vamos entonces a darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Vamos por este lado. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Tu nombre? Gloria Elena Vallejo. Entonces vamos a decirle la Iglesia Bautista Independiente, Vida Abundante. Le dice: Bienvenida, Gloria. Y tengo una cantidad de siervos aquí ayudándome a repartir. Es un ejemplo. Y ellos no preguntan, sino ellos no hay que llamarlos, sino que vienen y me dicen: yo reparto. Muchas gracias. Los tres, perfecto. ¿Quién más de este lado nos visita por primera vez? Doña Gloria, ¿quién la invitó? No, yo me di cuenta porque venía por acá y yo visitaba la iglesia bautista de abajo. Qué bueno, bienvenido ya. Amén. Amén. Bienvenida. ¿Quién más nos visita por aquí? ¿Alguien nuevo? ¿Cómo te llamas? Wilson. Y vamos a pedirle a Ney, que tiene voz de trompeta. Perdón, Wilson no vino Wilson. solo. Vino acompañadito. ¿Cómo te llamas? La esposa, ¿cómo te llamas? Marta Morales. Wilson y Marta Morales. ¿Cómo te llamas? Wilson, Marta. Carolina. Wilson, Marta y Carolina. Ustedes me ayudan. Ney. La Iglesia Bautista Independiente Vida Abundante les dice: bienvenidos Wilson, Marta y Carolina. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Me salió fácil? ¿Quién más por este lado nos visita por primera vez? ¿Quién más? Por acá. Yo la conozco. ¿Tu nombre? Beatriz Restrepo. Beatriz es una hermana que conocimos hace muchísimos años, cuando empezamos nuestra vida cristiana, y el Señor nos permitió encontrarnos con ella en Priceman, y la invitamos a este lugar y estamos muy contentos de tenerla aquí. Amén. Ney. La Iglesia Bautista Independiente Vida Abundante le dice: bienvenida Beatriz. Muy bien, amén. Una carta de bienvenida. ¿Quién más? No invitamos a nadie más. Bueno, pero es que pensé que el pastor no se iba a decir: aquí está mi esposa. Ahorita lo haces. Bueno, vamos entonces a cantar. Sí, vamos a cantar el himno 240. El 241. Vamos a colocarnos de pie. Ahí está reservado su puesto, pastor. El pastor Carlos ahorita nos leyó un texto y dijo: escúcheme por favor antes de cantar este coro. Dice: estad siempre gozosos. Y simplemente no es una necesidad, es una obligación. Gozosos en el tiempo bueno y gozosos en el tiempo malo. Y la Iglesia Bautista Independiente Vida Abundante le dice al pastor Javier: bienvenido. El pastor Javier siempre lo desconcentra. Vamos a cantar el himno 241. Qué bendición, ¿cierto? Da Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postramos aceptar, de su divino amor la ley postrados aceptar. Vosotros
proclamarle Rey. Gentiles que por su perdón gozáis de libertad, al que de la condenación os libra hoy, load al que de la condenación nos libra hoy, load. Naciones todas, escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey. Con la celeste multitud del trono en derredor, alzad canción de gratitud a Cristo el Salvador. Alzad canción de gratitud a Cristo el Salvador. Pueden sentarse, hermanos. Mire, en la estrofa 3 se nos aplica completamente a nosotros. Dice: gentiles, por su perdón gozáis de ¿qué? De libertad. Porque Él pagó toda nuestra deuda, ¿dónde? En la cruz. Amén. Y a un paréntesis, nos está visitando el hermano Abel de BBN. Le damos una bienvenida, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué alegría tenerlo en este lugar. Amén. Ahora sí invitamos al pastor Carlos y a los niños. A los niños pueden subir. Sí, porque si no quieren. Bueno, no sé si dijo que llenamos de niños por causa mía. Bueno, como les dije hace unos meses o quizás un mes y medio atrás, pues he venido con mi esposa esta fin de semana. Mi esposa, mi esposa Carmen nos acompaña. La Flaquis, no le puedo dejar de decir así, yo la conozco desde el colegio no la Flaquis. No le puedo cambiar este nombre. Está también mi hija Sara por ahí, estaba por acá al lado, ya subió, y Susana que está yendo a su clase, y Samuel que está entre dormido. No, ya está despierto. Y para nosotros es un gozo estar esta mañana con ustedes aquí en la iglesia. La verdad, cuando uno viene con la familia es diferente, ¿verdad? Desde el sentido de estar con ellos, disfrutar y pasar un tiempo de gozo. Entonces, bueno, gracias a Dios y de nuevo gracias a ustedes por la bienvenida en esta mañana. Vamos al libro de Primera de Pedro y entremos en materia. Pensé que había llegado a predicar el versículo más corto. Hace unos 4 o 5 meses en la iglesia prediqué medio versículo apenas. Pero esta vez voy a predicar un cuarto de versículo. Sí, lo sé. No voy a ir muy largo, solo voy a ir por la primera parte del versículo número 18 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 18. Vamos a ir del versículo número 18 al versículo número 21, para ser más preciso. De versículo número 18 al versículo número 21, pero solo nos vamos a enfocar en la primera parte del versículo número 18. Ustedes saben que estamos estudiando estos versículos. Déjenme, antes de ir por la lectura de la palabra, y permítame leer unas palabras de un puritano, Thomas Watson, se llama, famoso hace años atrás, un hombre que escribió varios libros acerca de este pasaje en particular.
La palabra de Thomas Watson dice lo siguiente: poderoso fue el trabajo de la creación, pero grandioso el trabajo de la redención. Costó mucho más redimirnos que hacernos. En el primero, es decir, la creación, fue con el poder de su palabra; el segundo, con el derramamiento de su sangre. La creación fue el trabajo de sus dedos, la redención es el trabajo de su brazo. La redención es el término que describe una de las esenciales características de la salvación y está directamente relacionada con lo que cuesta la salvación. Y significa literalmente el pago que Dios debe recibir. ¿Cuánto vale algo? Lo que alguien esté dispuesto a pagar. Eso es exactamente el valor. ¿Cuánto estuvo dispuesto a pagar Dios por nosotros? Eso es lo que nosotros valemos. El título del mensaje esta mañana: nuestra maravillosa redención en Cristo. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra y te pido, Señor, esta mañana que a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta nuestros tuétanos, Señor, diciendo nuestros pensamientos, sea ella, Señor, que nos exhorte, anime, Señor, y nos muestre la verdad de tu palabra. Seamos, Señor, edificados y cada vez más transformados a tu presencia, a tu gloria y a tu gracia, Señor. Gracias por esta mañana y suplicamos tu bendición en nuestra vida y fortaleza para vivir conforme a tu gracia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos al libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados, aquí está la palabra clave de todo este pasaje, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, a ese grupo de los siete. No con cosas corruptibles, dice la palabra de Dios, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estos 5 versículos que acabamos de leer explican 4 preguntas acerca de nuestra redención. La primera de ellas es: ¿de qué nos redimió Dios? La primera pregunta, y esa es la que vamos a resolver hoy específicamente, pero también durante este estudio vamos a responder la pregunta: ¿con qué nos redimió Dios? Tercera pregunta: ¿quién fue el que nos redimió? Y finalmente, ¿por qué nos redimió Dios? La primera parte, por supuesto, vamos a hablar de qué nos redimió Dios. Eso está en el versículo número 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: sabiendo, ahí déjenme parar ahí, estando seguros, entendiendo, no teniendo una idea vaga. Acá la palabra saber es entender con todas sus características. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Mi querido, esta mañana usted debe o no saber, debería, o puede que sepa o no sepa, pero la idea es que sepa que fue rescatado. Amén. La idea es que usted, como hijo de Dios, está seguro de que antes estaba perdido y ahora está rescatado. Esa es la idea. La palabra aquí significa literalmente redimido. Es una palabra antiguo testamentaria que nace ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 13. Y vamos a leer este pasaje sin perder Primera de Pedro. Éxodo, capítulo número 12, versículos 1 al versículo número 13. Usted ya sabe qué está pasando en ese pasaje, ¿verdad? Que llamamos la Pascua, ¿verdad? Y ahí la historia, el contexto general, y de nuevo, recuerdo, esta pregunta es chistosa. Cuando uno pregunta ¿cuántas son las plagas?, el 90% de personas responden 7. Yo no sé por qué dicen 7. Las 7 plagas de Egipto, una frase que les sale, no son 7, son 10. Algunas personas no consideran la última, que es la Pascua en particular, es decir, el paso de la muerte o del ángel de la muerte entre la nación de Egipto como una
como una parte de las plagas. Sí es una plaga, evidentemente es un juicio, si lo puedo ver, es un juicio de Dios sobre la nación de Egipto, ¿verdad? Pero realmente era un juicio de Dios sobre la tierra, recuerden esto, porque la persona a la cual la sangre del cordero fuese pintada, y vamos a leer eso en un momento, pues no entraba el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque un cordero que no tiene nada que ver con un primogénito, y deben hacer una pregunta: ¿quién de acá es el primogénito de su casa? Y claro, ahí hay varios primogénitos. Yo también soy el primogénito, soy el primero de mi casa, ¿verdad? Pues según este pasaje, esta persona debería morir por causa de ser el primogénito, ¿verdad? Pero no moría, inclusive, y déjenme decirles esto, si un egipcio hubiese conocido lo conoció y obedeció la palabra de Dios colocando la sangre del cordero en el dintel de su casa, no hubiera padecido la muerte de su primogénito. Esto es tremendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la palabra de Dios, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 a versículo número 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, es decir, cambió el calendario en términos formales. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, recuerden ese día, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Muy interesante, muy importante esto. Muy importante que dure estos 5 días en particular, del día 10 al día 14. Muy importante. Esto es repetido. Recuerde que de aquí en adelante se instituye la Pascua, de aquí hasta siempre, para los judíos en particular, y significa que este animal va a quedar en su casa. Yo todavía no he superado eso que les voy a decir, no lo he superado. Cuando uno tiene una mascota en la casa, en mi caso era un pollo. ¿En serio? ¿Por qué no me echan un pollo mascota? No. Yo tuve un pollo. Pero no he superado lo que les voy a decir. Claro. No entiendo por qué hicieron eso. No entiendo cómo mi pollo es mi pollo. Yo le daba de comer, yo lo atendía, yo lo cuidaba, era mi pollo. Y resultó siendo asado. No se rían, es doloroso para mí. La idea de este pasaje del 10 al 15, el 14, es que esta cabrita que está ahí se vuelve la ¿qué? La familia. ¿Es la familia? Es la mascota, es algo personal, es parte de la familia. No es solamente un cordero ahí. No es un cordero dejado ahí en la casa, bueno, dejémoslo ahí 5 días mirando a ver qué pasa. No, es la mascota, es parte de la familia. Déjenme mostrarles esta impresión. En 2 de Samuel, capítulo número 12, versículo número 2. De nuevo ustedes ya saben también qué pasa en 2 de Samuel 12. Pero déjenme mostrarles un poco lo que significaba un cordero para la nación de Israel, en particular para este tipo de cordero. Estoy en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo número 2. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo número 2. Acá está la amonestación de Natán hacia David por su pecado, ¿verdad? Pero miren lo interesante del versículo número 2. Dice acá: el rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿Listo? Eso era lo que tenía él. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como ¿qué? Como hija. Esta es parte de su familia.
Lo que está pasando entre el día 10 y el día 14 es que esta oveja viene a ser parte de mi familia. La amo. Tanto que ustedes saben el rechazo de David hacia la persona que comió esta oveja, ¿verdad? Dice que se levanta David ofuscado, dice esta persona es digna de muerte, o no de muerte, pero de pagar esta corderita. ¿Por qué? Porque así eran los animales de la tierra de Israel, no era simplemente un cordero más, era la corderita, era parte de la familia. Y esto estaba pasando acá. Versículo 5, estoy en Éxodo de nuevo, capítulo 12, versículo número 5. El animal será sin defecto, macho de un año, estoy en Éxodo 12, 5. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Miren acá que es muy importante la forma en que Dios dice que debe ser puesto. Dice, en este versículo dice, lo pondrán en los dos postes. ¿Cierto? Y luego, ¿qué hace? Lo pone en el de la madera. ¿Sí? Lo pone en los postes y en el dintel. Siempre dice así. No dice en el borde de la puerta, dice en los postes y en el dintel. Y en otra parte dice en el dintel y en los postes. Esto tiene un significado particular, ¿no? Este cordero significa literalmente el que redime al primogénito de esa casa. Es el que va a pagar el castigo que merece el primogénito de esa casa. Y en particular en este versículo está mencionando que hay una cruz en este hecho. Muy interesante para mí, de pronto es lo que veo en este versículo. Versículo 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. A fuego, dice allí. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Es por fuego que va a ser comido, o debe ser comido asado este animal. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, versículo 12, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Acá es un juicio a la nación entera de Egipto, incluyendo a la nación de Israel que estaba dentro de esta nación, pero salva exclusivamente por la obediencia al mandato de Dios. ¿Cuál? Inmolar el cordero que resulta ser parte de su familia en estos 5 días que estuvo en su casa, inmolar este cordero asado y colocar la sangre de este animal en el dintel y en los postes de esta casa. Esta referencia es la referencia a la primera redención formalmente, aunque hay varias en la Biblia, pero particularmente a la nación de Israel como la redención de los primogénitos de Israel. Es la misma referencia a la que Pedro está haciendo acá. Sabiendo que fuisteis redimidos, alguien paga por ti el precio que tú debes pagar. Esa es la idea. Miren lo que dice Salmo capítulo 78, versículo 35. Salmo 78, hablando del mismo tema, la redención. Salmo 78, versículos 3, 35. Salmo 78, versículo 35. Estoy en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo su qué? Redimidor. Es lo que dice ahí. Redentor es la palabra redimir. De ahí viene. Y dice que se acordaban que Dios era su refugio. Mis queridos hermanos, la nación de Israel tenía claro que Dios había sido su amparo en medio de esa circunstancia. Que Dios había dado para ellos una oportunidad, un camino de salvación a través del Cordero Pascual que fue colocado o la sangre que fue colocada en el dintel y en las puertas. Y dice, y el Dios Altísimo es su Redentor. No solamente dice eso en el Salmo 106, versículo 10 a versículo 11, Salmo 106.
unos salmos más adelante. Salmo 106, versículo 10 al 11 dice lo siguiente. Lo salvó de mano del enemigo, estoy en Salmo 106, versículo 10, lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Versículo 11, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. La palabra aquí los rescató de la mano del adversario, los redimió de las manos del adversario. Literalmente significa que Dios hizo eso con la nación de Israel. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué es esta redención? ¿Quién es nuestro Cordero Pascual? ¿Quién fue el que puso su pago? ¿Quién fue el que pagó por nosotros? Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién nos redimió? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y versículo número 8, dice la palabra de Dios, limpiados pues de la vieja levadura. Estoy en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiado pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua subraya esto, que es ¿quién? Cristo ya fue sacrificado por vosotros. Es decir, el Cordero Pascual que redime, que paga la primogenitura o el hecho de vivir para el primogénito ya fue sacrificado. Ahora, dice este versículo, ya que fue sacrificado por vosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo es entonces el que paga el sacrificio o el pago que debemos haber pagado, pero Él lo paga en la cruz del Calvario. Versículo 7 dice que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Luego es Él y no otro quien paga o que da el pago que Dios exige para el pecado. Primera de Pedro, de nuevo, no perdamos este pasaje, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis redimidos, rescatados. La pregunta entonces, ¿de qué nos redimió? Está la respuesta el mismo. Ya vimos que Dios es Cristo, nuestra redención, ¿verdad? Ahora vamos a ver de qué nos redimió. Y ahí dice claramente, fuiste rescatados de qué? De vuestra vana manera de vivir. En otra traducción dice, fuiste rescatados de una vida sin sentido. Fuiste rescatados de una manera de vivir que no tiene fin absoluto o propósito absoluto. Vana manera de vivir es mala manera de pensar. Y deben hacer un énfasis aquí. La palabra pensar no está hablando del conocimiento, donde radica el conocimiento. Cuando yo le pregunto a usted una cosa que sabe, usted va a su cerebro y busca esa cosa que está ahí. No sé cómo lo hace allá las neuronas y todo el tema, pero lo busca y lo entiende, ¿verdad? Pero aquí el pensamiento es la imaginación, un lugar donde el conocimiento no está, sino son los pensamientos. Pensamientos, en este caso la imaginación. Este es otro tema. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la imaginación, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Si yo les pregunto 2 por 2, usted dice 4 de una porque usted va a una parte de su conocimiento, ¿cierto? Pero si le digo una poesía donde hablo acerca de las estrellas y la luna y el sol, ¿usted dónde va? A su imaginación. Tiene que imaginar la situación, tiene que pensar en la situación. Les decía ayer a los jóvenes que en algunas veces cuando yo veo a las personas mirando así fijamente en la predicación, yo puedo pensar, no, está totalmente concentrado o está perdido en su imaginación por allá volando y no sé qué está pensando. ¿Sí o no? Claro, porque uno ve a la persona y no puede saber qué está pensando. ¿Dónde está su imaginación? Aquí dice, versículo número 18, vuestra vana manera de vivir es vuestra vana manera de pensar, hablando de la imaginación en particular. Déjenme mostrarles algunas ideas acerca de esta imaginación. Recuerden, la imaginación está controlada por la carne. Por la carne. Antes de pasar al pasaje, hace años atrás había bueno, aquí ya vamos como dicen algunos, se me va a caer la cédula aquí. Hace unos años atrás había unos superhéroes, se llaman las Tortugas Ninja. Claro, miren, pero ahí hay unos que no. Eran
unas tortugas que peleaban karate. Todo eso. Y las tortugas ninja fueron muy famosas, eso había como 3 películas de la tortuga ninja, ¿sí? Y nosotros lo presentamos a los niños. Y los niños quedaban súper impactados. Había un niño ahí donde nosotros estamos en el jardín escolar, presentamos la tortuga ninja y fuimos al refrigerio y él se quedó ahí al final cuando sentimos un ¡pam! Golpe durísimo. Y claro, yo salgo corriendo a mirar qué pasó. El niño había creyéndose tortuga ninja, corrió para atravesar la pared. Y fue con toda, ¡pam! Y claro, la pared que hizo, rebotó, no había más. ¿Dónde le dio la facultad a este niño de pensar que él tenía la posibilidad física de romper la pared? En su imaginación. ¿Ven lo peligroso de esto? Siquiera no estaba volando. El cuidado, claro, menos malo fue Superman, ese es el cuidado de la imaginación en la vida del cristiano es vital, mis queridos hermanos, porque la imaginación está sujeta a la carne, no al espíritu, y debemos sujetarla al espíritu. Miremos esto en el libro de Génesis, capítulo número 6, versículo número 5. Génesis, primer libro de la Biblia, no pierda por favor Pedro. Génesis capítulo 6, versículo número 5. Y vio Jehová, dice este versículo, Génesis 6, 5, primer libro de la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los... Ahí puede ser utilizada la imaginación. El corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La imaginación de ellos. Ya no está hablando de hechos, de pensamientos, sino de ideas imaginadas en su mente que generaban en esta generación prediluviana, antes del diluvio, una actitud descarada hacia el pecado. Una mente enferma por sus propios pensamientos, imaginaciones que le llevaron a las personas a pensar que podían hacer lo que quisieran. Esta es la actitud de una persona incrédula. La persona incrédula vive sus pensamientos diciendo: yo puedo hacer lo que yo quiera, yo hago lo que a mí se me ocurra, porque eso está en donde, en su imaginación, ahí adentro. Este versículo dice: y que todo designio, todo deseo, todo pensamiento, toda idea que venía de ellos era de continuamente que su imaginación estaba pervertida. Es lo que dice eso. Santiago capítulo número 1, versículos 14 y 15 en el Nuevo Testamento, ahí detrás de nuestro libro de Pedro. Santiago capítulo número 1, versículos 14 y versículo número 15. Ahí detrás unas hojitas de Pedro, donde estamos hace unos segundos. Santiago capítulo número 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Esa trae una palabra interesante, la palabra concupiscencia, ¿verdad? Podemos traducirla cuando de su propia imaginación. Podríamos traducir pensamiento es atraído. Los pecados no provienen, y déjeme decir esta frase: la ocasión hacia el ladrón es una mentira. La ocasión no hace al ladrón. El ladrón ya era ladrón antes de hacer eso. Ya era ladrón desde antes. Él lo único que hizo fue usar este pensamiento ¿en dónde? En su imaginación, y tomarlo, consumirlo. Lo que dice acá, dice: cuando de su propia concupiscencia, pensamiento, imaginación es atraído y ¿qué? Ahí es donde el cristiano está, su campo de batalla, mis queridos hermanos, en la imaginación de la persona. Donde la persona no deja rienda suelta a sus pensamientos. Donde el Hijo de Dios, donde el cristiano no deja rienda suelta a su imaginación, ¿qué va a pasar? No, está sujeto a la palabra de Dios, porque ¿qué trae? Versículo 15. Entonces la concupiscencia, su imaginación, sus pensamientos, después de haber procedido a la luz, ¿qué? Pecado. Luego la persona es pecadora mucho antes de que cometa el delito. Y luego dice ahí, versículo 15, y el pecado siendo ¿qué? Hecho, consumado, da luz. Mis queridos hermanos, el cuidado principal en estos versículos es de nuestra mente. Dios nos rescató de una mente perversa.
Dios nos rescató de una mente que no nos guiaba a la verdad, sino a una vana manera de vivir. Es lo que dice la palabra de Dios. Miremos también esto en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Estamos hablando de una vana manera de vivir, una mente corrupta en Cristo, sin Cristo más bien. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Estoy en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento. El entendimiento. ¿Qué significa literalmente de nuevo este pasaje? La mente. La mente. ¿Quién cegó el entendimiento? El Dios en minúscula, Satanás mismo, ¿verdad? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás mismo está colocando imágenes en la mente de las personas para decir que Dios no existe, que no es verdad. Y no estoy hablando de imágenes meramente artificiosas, estoy hablando de personas científicas, déjenme poner ese nombre entre comillas, científicas, que dicen que Dios no existe y lo buscan para demostrarlo, que Dios no existe. Esto es una imagen. ¿Dónde está esta persona? En su imaginación, en su pensamiento, diciendo eso. Porque la realidad es que Dios existe porque su creación lo revela. Amén. A tal punto, en las noticias del lunes usted no ve que Plutón y Júpiter se estrellaron, y el Sol a veces prende y apaga ahí, las estrellas están por ahí dando vueltas, ¿cierto? A veces sale el Sol y a veces no sale la Tierra. ¿Han escuchado esas noticias? No las van a escuchar porque la creación es como perfecta. Es perfecta. Luego da clara evidencia que hay un diseñador, alguien pensó en hacer eso, no salió del Big Bang o lo que sea la última teoría, ¿cierto? No estamos aquí productos de la casualidad. Un joven, un niño se acerca a su mami y le dice: mamá, ¿de dónde venimos nosotros? Y la mamá le responde: nosotros venimos de Dios, Dios nos creó. Ay, pero mi papá dice que nosotros venimos de el mono. Bueno, tu familia, la familia de tu papá es una cosa y la mía no venimos de evolución, venimos de la gracia y misericordia de Dios, que desde antes de la fundación del mundo pensó en quién. Nosotros. Desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía pensados, diseñados. Qué hermoso. Entonces, versículo 4, los cuales el Dios de este siglo, estoy en 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento, la imaginación de los, para que no resplandezca la luz de. Mis queridos, el propósito principal de Satanás al colocar una imaginación perversa en las personas es que no vean el evangelio como una realidad, que no vean a Cristo como una realidad personal e íntima para esa persona, que no necesita de él. La carne controla la imaginación. Una persona sin Cristo, por supuesto, es una persona sin redención y por lo tanto no puede entender la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículos 43 al 47, el Señor Jesucristo, acompáñenme ahí, Juan 8, 43 al 47, el Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera. Ahora, recuerden que aquí está hablando con fariseos. Estos tipos son duros. Estos tipos han estudiado, de hecho, recuerden esto, que cuando hacía su bar mishvah, así es como le llaman ellos, que es la iniciación de un niño a ser un hombre, 13 años más o menos en promedio, tenían que repetir el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. De memoria, ¿no? Hoy en día, en Israel, algunos repiten unos versículos, el Pentateuco de memoria. Estamos hablando de este tipo de personas.
Y ahora, versículo 43, estoy en Juan 8, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Cristo a estas personas. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! ¡Wow! Esto es un golpe a la cara, ¿no? Estoy en Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por años fue mi frase célebre cuando uno entraba a la oficina y veía a estos chinos haciendo cosas ahí en la oficina, algunas cosas que no estaban bien hechas, ¿es cierto? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Obviamente no se los decía, pero dentro de mí yo decía, están haciendo lo que quieren, están buscando lo que quieren, en verdad. Yo no era jefe de ellos, uno tenía una radio con una música, otro tenía una radio con otra música, uno decía unas groserías, el otro tenía una cosa ahí, yo no era jefe de ellos, yo no podía decir nada, solo vosotros sois de vuestro padre el diablo. Antes no le decía, pero pensaba en eso. ¿Y los deseos de quién? De vuestro padre queréis hacer. ¿Y Satanás qué van a hacer? No es más. Él ha sido homicida desde el principio, versículo 44, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso el padre de él. Mentira, y porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me reargulle de pecado? Esto es un nivel superior. Esto es pararse enfrente de los judíos, dígame un pecado. A ver, ¿alguien esta mañana? Dígame un solo pecado que dejó. Claro, una lista, ¿no? Uno puede decir una lista de las cosas que ha hecho mal. Pero Cristo levantándose delante de ellos, mostrando su santidad, porque este es el punto aquí. Que su piel respira la santidad de Dios. Les dice, ¿en qué pecado? Y sabemos que ninguno pudo contestar porque no cometió. Claro, dice, ¿quién de vosotros, 46, me reargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí está. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las hacéis vosotros, porque ¿qué? No sois de Dios. No puede la persona sin redención en Cristo, sin recibir el pago, vivir conforme a la voluntad de Dios, porque le es imposible. Su pensamiento está cautivo a los pensamientos o conforme a los pensamientos de Satanás. Un ejemplo claro de esto. En Génesis, por supuesto, todo inicia ahí. Adán y Eva fueron creados, están viviendo juntos en el Edén, el huerto del Edén, para ser más preciso, y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Recuerdan eso? Fantástico, chévere. Pero luego de la caída, la primera cosa dice que tuvieron ¿qué? Vergüenza. ¿Saben qué significa esto? Que no podían controlar sus pensamientos, mis queridos. Ellos no podían controlar su pensamiento, entonces no podían mirar a esta mujer desnuda y ella a este hombre desnudo sin tener pensamientos incorrectos en su mente. Estaban ¿qué? Avergonzados de ellos, de sus pensamientos, porque habían estado desnudos todo el tiempo. No era un problema simplemente físico, ellos en su corazón, su mente ya está fuera de control. ¿Por qué? Cayeron en la condenación de Satanás, y Satanás les pone o desea que tengan estos pensamientos. La vergüenza proviene de pensamientos incorrectos, imaginación en términos formales. Los cristianos entonces debemos mantener nuestro pensamiento, imaginación bajo control. Gálatas capítulo 5, versículo número 24. Gálatas capítulo 5, versículo número 24. Gálatas 5, 24 dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. No hay excusa al Hijo de Dios para no poder controlar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque han sido crucificados, que significa literalmente muertos, la carne con sus pasiones y deseos. Pastor, ¿de qué planeta es usted? Si yo tengo esta lucha, no estoy diciendo que no la tenga, porque todavía está en esta carnita, ¿no? Todavía tiene carne, ¿cierto? Y está en esta lucha.
pero tiene la capacidad dada por Dios para no vivir así. Ya no es esclavo de sus pensamientos, mis queridos hermanos. No somos esclavos de los pensamientos del mundo. Somos esclavos, esto es una paradoja, hablamos de esto, somos esclavos de Cristo, por lo tanto nos da la libertad de vivir conforme a Él. Esta es la verdadera libertad del cristiano, que puede hacer lo que Dios dice que es su voluntad. Luego, acá dice el versículo, pero los que están o son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. Correcto. Correcto. No solamente eso, Romanos capítulo 13, versículo número 14. Estoy en el libro de Romanos capítulo 13, versículo número 14. Romanos 13, 14, dice la palabra de Dios, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo se provee? Dándole, ¿no? Cuando usted deja pensamientos licenciosos, cuando usted desea o busca pensamientos licenciosos, ¿eso es dar qué? ¿Libertad a qué? ¿La carne? Por años yo fui esclavo del temor de películas. Era una moda, yo no sé qué cosa era, bueno, vanidad al final del día, sabemos eso, de películas de terror. Con mis amigos, lo divertido era ir a las 12 de la noche a ver una película de terror. ¿En serio? Ridículo, ¿verdad? Vana manera de vivir, pero eso era lo que hacíamos. Y un día me dije a mí mismo, yo no voy a volver a ver una película de terror. No la voy a volver a ver. Y listo, se acabó la historia. Así con cada cosa en la vida cristiana tenemos que tomar decisiones. Aquí dice, no proveamos, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mis queridos hermanos, el deseo de Dios es que no andemos alimentando nuestra carne. Amén. Y no estoy hablando solamente físicamente, sí debemos comer, por supuesto. Lo que estoy hablando es la carne que está muerta por sus pecados. No la alimente, no le dé imaginación, no coloque cosas en su mente que no le nutren. Filipenses capítulo 4, versículo número 8 lo dice de la siguiente manera. Subraye, y en particular los jóvenes, en términos generales todo cristiano, pero en particular los jóvenes, subraye ese versículo y memorícelo. Filipenses capítulo 4, versículo número 8 le llamo el filtro de la mente, el filtro de la imaginación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto meditad, pensad continuamente. Amén. ¿Cómo hace para saber si algo está incorrecto? ¿Cómo hace para evaluar si algo está mal? Viene y mira acá y dice, ¿esto es verdadero? Sí. ¿Es honesto? Sí. ¿Es justo? Sí. ¿Es puro? Bueno. ¿Es amable? Sí. ¿Es de buen nombre? ¿No me quita reputación si hago esto? Sí. ¿Me adiciona algo para mi vida? ¿Me da algo para mi vida? ¿Una virtud? Sí. ¿Si es digno de alabanza? O sea, nadie se va a escandalizar con esta situación. Sí. En esto pensar. Luego, esto es una cosa que Dios desea que hagamos. Amén. Hay tanta cosa, mis queridos. Tanta cosa en la que las personas hoy en día están meditando, que no cumple ni siquiera con la primera cosa de estas, que nosotros debemos cuidar a nuestros hijos. Déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Y saben a dónde voy a llegar? Finalmente, el internet, mis queridos hermanos. Y no sé, el internet no es malo. ¿Los carros son malos? No, malo es el que conduce, ¿o no? Claro, si se pasa el padre, tenga, ese es el malo, ¿verdad? El carro no tiene lío. El internet no es malo per se, no es malo en sí mismo. Es malo es el que ¿qué? El que lo usa. Mis queridos hermanos, y lo digo con todo amor y cuidado, en las vidas espirituales de los hijos, nosotros amamos a nuestros hijos, pero no podemos dejarle. ¿Usted le daría a su hijo de 8 años que condujera el carro? No, sería una locura, ¿sí no? Porque aunque pueda tener la capacidad, y como los niños de 8 años hoy son más grandes que yo, ¿no? ¿Quién sabe qué edad, pero son grandes? Entonces, porque tiene la capacidad física para manejar, entonces, ¿puede hacerlo? No.
no tiene la sabiduría para hacerlo. ¿Verdad? ¿Cómo podemos decir no dejemos a nuestros hijos de 8 años manejar un carro y ponemos internet en nuestra casa y nuestro hijo lo controla? Mis queridos hermanos, eso es una locura. ¿Por qué? Porque no tiene, como dijo una hermana, yo no desconfío de mi hija o mi hijo. Yo desconfío de la carne de mi hija y la carne de mi hijo. Desconfío de esa lucha continua que tiene la persona. No alimentemos los deseos de la carne. No busquemos eso. Mis queridos hermanos, el internet, soy ingeniero de sistemas y les digo esto con seriedad. El internet es una necesidad creada por el hombre para que sigan haciendo lo que Satanás quiere que hagan, no lo que Dios quiere que hagan. Si alguien me dice que necesita el internet para aprender, está mintiéndome. Porque hay libros, hay bibliotecas, hay sitios donde puede estudiar. Invierta en ese tipo de cosas porque ¿qué? Te nutren, hay virtud, hay amable, es digno de alabanza, es buen nombre, etcétera, 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 etcétera. Mis queridos hermanos, el internet hoy es una de las herramientas más peligrosas que hay en el mundo. ¿Por qué nosotros deseamos o dejamos que nuestros hijos, sé que eso no es popular, yo sé que los jóvenes, ¿cómo fue así? Estoy en el púlpito. Ha quitado el Facebook de mi vida. Es que no saben lo que es Facebook. Yo no soy nada sin Facebook. Yo cada vez que me levanto, lo primero es que pongo el libro bendecido en Facebook. Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Uno pensando que su vida tiene que ser manifestada en Facebook porque eso es lo que... No, yo tengo Facebook. Ustedes saben eso. Para poner versículos de la Biblia es lo único que pongo en el Facebook. Porque si hay gente inundando Facebook con burradas y bobadas y cosas que no corresponden, pues vamos a inundar Facebook con la palabra de Dios. Ese es mi propósito. Ese es el objetivo. Y detrás de eso están las otras, Twitter y todas esas. Yo sé que un día van a cerrarme. Yo sé, es tarde que temprano. Poner Biblia. Eso no es popular, no está de publicidad. La gente no se mete a mi página y dice, uy, voy a comprar esto o aquello, voy a hacer... La palabra de Dios es lo que está ahí. Y deseo que cada cosa que ponga ahí sea para glorificar el nombre de Cristo. Esa es la idea. No para decir cómo me siento. No para decir las cosas que se me ocurren. No para criticar a los políticos de moda. No, eso no sirve de nada. Es para que Cristo sea manifestado en ese sitio. Pero eso es un desafío, mis queridos hermanos. Y exhorto a los padres esta mañana a que no se dejen engañar por la tecnología del internet. No es necesario. No lo es. Lo que sí es necesario es que nos vistamos de Cristo. Eso sí es necesario. Y nuestros hijos deben ser limpios por la palabra de Cristo en sus corazones. Eso es necesario. A nivel personal, debemos tener cuidado con nuestra imaginación, cierro paréntesis, en cuanto a nuestras metas o nuestro concepto de nosotros mismos. Romanos 12:3. No hay nada más peligroso que una persona que piensa de sí más de lo que debe. Romanos 12:3 dice la palabra de Dios. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada. Nuestro deseo en la iglesia como cristianos es tener o comportarnos conforme a la medida de fe, que significa literalmente conforme a ese seguimiento de Cristo que yo tengo, conforme a la medida que Cristo puso en mí, o que Dios repartió a cada uno, y que sirva. El mejor persona cuando estamos con el Señor es servirnos los unos a los otros. Nuestra medida de fe significa cuánto estás dispuesto a servir a otro. Esa es la única diferencia. En esta tierra, la única diferencia en el cielo somos exactamente... Pues nuestra única diferencia acá es cómo servimos a los otros. Este es el punto. ¿Cierto? Este es el punto. Esta es una cosa. Número 2,
Romanos también 12, pero versículo número 10, en relación a las otras personas. Cuidado con el pensamiento o las imaginaciones, o su imaginación hacia otras personas. Versículo 10, amados los unos a los otros, ¿con qué? Con amor Amor fraternal. fraternal, mis queridos. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Debemos honrarnos los unos a los otros. Mejor dicho, lo que significa este versículo, lo que quiere decir este versículo, es que nos debemos amar como hermanos. Que la gente que se llega a la iglesia, que vea la iglesia, vea el amor de Cristo entre nosotros, porque nos amamos como hermanos. Que tenemos dificultades, claro, yo no tengo hermanos, tengo un primo, ¿cierto? Y en la casa con mi primo, nuestra juego principal, no era el principal, pero uno de los juegos que tenía ahí, creo que me iba ganando de todas formas, era cuántas veces me había roto la nariz, o yo a él. Claro, los hombres entendemos eso, las damas no. Pero los hombres, obviamente no nos poníamos a pelear a derecha, pero cuando peleábamos entre hombres, no sé si los que tienen hermanos, eso era duro. Entonces se me contaba, yo rompí la nariz, yo creo que lleva 10 y yo 9, algo así. Por ahí vamos. El punto aquí es ¿cuál? ¿Sí tenemos dificultades como personas, como cristianos? Claro que la tenemos. Pero dice que nos amamos como, versículo 10, con amor fraternal. Dice que prefiriéndonos unos a otros. Llegas a la iglesia con ese gozo de ver de nuevo a tu hermano, que sigue a Cristo, que está viviendo conforme a la voluntad de Dios y que te anima, exhorta a vivir así. La reunión no me encanta por eso. Uno ve, uy, el hermano, mire, ya está sirviendo, ya está fortalecido, su familia está creciendo, qué bendición. Uno se reúne y ve a los hermanos y qué gozo. Es una de las cosas que me puedo saber aquí, hermanos, que hace 3 años o 3 años y medio más o menos, hoy creo que iniciamos acá hace como 3 años, 3 años más o menos, y bueno, veía a algunos hermanos, pero hoy están firmes, están creciendo, es un gozo, es una alegría ver hermanos sirviendo al Señor, sirviendo a las personas, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es lo que dice acá, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos, deseando compartir los unos con los otros. Amén. Debemos orar también para que Dios nos ayude a permanecer en integridad mental, y estoy terminando este pasaje con Salmo capítulo 25. Salmo 25, versículo número 20. Salmo capítulo 25, versículo número 20. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 20: guarda mi alma y líbrame, no sea yo qué, avergonzado, porque en ti confié. Versículo 21: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Ese es el deseo de nosotros, hermanos. Que confiando en Dios, Dios nos ayude a vivir conforme a su integridad, o nos dé su integridad y su rectitud, porque hemos esperado en Él. Esperar literalmente significa poner toda nuestra esperanza en Él. Y cuando yo pongo toda mi esperanza en Él, debo vivir en integridad, en rectitud, conforme a su palabra. Salmo 39, versículo número 1. 39, 1. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Dice aquí: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Estaré pendiente, estaré atento a lo que pienso, estaré atento a lo que digo. Debemos orar al Señor para que nos ayude a vivir así. Y Proverbios 4, 23. Subraya esto en su corazón, mis hermanos. Esta es la conclusión del mensaje. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu mente. Recuerden eso. Ahí no está hablando de sentimientos. Ahí no está hablando de mi emoción. Ahí está hablando del pensamiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella o de él mana la vida. Amén. Dependemos, mire lo que dice aquí, que nuestros pensamientos guían nuestra forma de ser. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana
la vida. Él mismo nos redimió de nuestra vana manera de vivir. La primera característica de aquel que ha conocido a Cristo y ha sido redimido con la sangre del Cordero es que su mente ha sido transformada y ahora puede vivir conforme a la palabra de Dios. Entender la palabra y aplicar la palabra de Dios ya no genera en él una vergüenza, sino que sus pensamientos son libres para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué de ti? ¿Has obtenido esta verdadera libertad en Cristo? Si no lo has hecho, ven a Cristo, porque Él nos redime de nuestra vana manera de vivir. Amén. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias. Y te pido, Señor, esta mañana, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu gracia, a tu integridad y a tu unción. Permítenos, Señor, no vivir alimentando los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos, Señor, sino alimentando, Señor, tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón, para vivir conforme a tu gracia, conforme a tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, de nuevo, porque es viva y eficaz. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ella, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia. Damos tu bendición en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a colocarnos de pie. El Señor nos ha bendecido con su palabra, es un tesoro, y depende de ustedes que ese tesoro produzca en sus vidas. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 47. Grandes y maravillosas. Amén. Usted es la obra del Señor. Amén. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Ahí donde está, dile las gracias al Señor. Gracias. Dígale, Señor, muchas gracias. De verdad ha sido una bendición el servicio.
tu palabra que ha entrado a lo más profundo de nuestro corazón. Has mostrado tu gloria, tu bendición, tu perdón y tu Así amor. es, Señor. Así es. Nos has enseñado que no debemos dejar que la carne maneje nuestros sentimientos, maneje nuestros deseos, que debemos de sujetar todo al Espíritu, porque somos espirituales, llamados a ser tus hijos, y es necesario que los demás vean eso en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Nos despedimos de este lugar, no de tu presencia. Donde vamos, allí debemos de seguir brillando como luces. Debemos ser sal de la tierra, sazonando nuestros hogares para que los vecinos vean a Cristo en nuestras vidas. Amén, Señor, y amén. Las personas que nos visitaron por primera vez pueden pasar por el hermano Juan Diego y Mauricio.